¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Se cierra el ciclo neoliberal en América Latina y también en el mundo. Liberación de la economía, libre mercado y reducción de la inversión social fueron sus banderas principales. Desigualdad, concentración de la riqueza, exclusión, pobreza, privatización de los servicios públicos y debilitamiento del Estado fueron las gravísimas consecuencias de la aplicación de un conjunto de reformas estructurales neoliberales. Sin embargo, también han fracasado los modelos en exceso estatistas, intervencionistas y contrarios al emprendimiento productivo privado. El papel del Estado en la economía es fundamental, pero hay que gobernar con las leyes de la economía y del mercado, que no se pueden negar ni subestimar. No ha habido desarrollo exitoso que no haya tenido una participación decisiva y estratégica del Estado. Ninguno de esos procesos se ha dejado de la mano única y exclusiva del mercado. El Estado tiene la obligación de guiar al mercado y corregir al mercado. Hay que gobernar con el mercado, no contra el mercado ni para el mercado. La economía no se gobierna por decreto ni a través de controles. Se regula y se conduce, pero no se controla. El exceso de controles genera corrupción y distorsiones, pero sobre todo altos costos en eficiencia y productividad. Pero tampoco es posible el desarrollo de las fuerzas productivas y el crecimiento sostenido de la economía sin una participación crucial del emprendimiento privado. Es clave promover la inversión privada, nacional e internacional, con las garantías necesarias, conciliando los intereses del capital y de la sociedad. 76% de los venezolanos considera que lo mejor para Venezuela es un modelo económico mixto, donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 7 de cada 10 opina que el Estado debe establecer reglas económicas claras por las cuales se guíe la empresa privada y que la economía de un país debe conducirla el Estado. 86% está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada, nacional e internacional. Ninguna fuerza social y política que se presente contraria a esta visión tendrá la oportunidad de transformarse en una referencia o en una alternativa. Más bien será percibida como una amenaza a las conquistas alcanzadas por el modelo de inclusión. Sobre estos temas conversaré con Rander Peña, viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Rander Peña, viceministro para América Latina del Ministerio de Relaciones Exteriores y además comisionado de Relaciones Internacionales de la Juventud del PSUV. Es licenciado en Estudios Internacionales, egresado de la UCB. Rander, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti por la invitación y un saludo al pueblo venezolano que nos sintoniza por Globovisión. Inevitable que la primera pregunta sea sobre América Latina y los recientes sucesos en América Latina. Hubo una breve tentativa de reinstauración neoliberal. Se hablaba incluso en esa época del fin del ciclo progresista en América Latina y estamos viendo todo lo contrario, que han emergido fuerzas sociales, políticas muy importantes en América Latina que desafían al neoliberalismo y están enarbolando banderas contra la desigualdad, la exclusión, el desprecio de las élites. ¿Cuál es tu diagnóstico?
Sí, bueno, el imperialismo norteamericano siempre, en sus distintas formas, nos intenta decir que ya la historia está contada. No fue distinto a los principios de los 90 con Francis Fukuyama, cuando nos intentaron decir que ya la historia, ya no había más nada que decir, que ya había un fin de la historia. Ya rectificó, por supuesto, la misma historia, la misma situación política que vivimos, y sobre todo América Latina le ha llevado no a otra cosa, sino a reconocer lo evidente. Y nuevamente intentaron decirnos en América Latina, pero ante eso una respuesta que yo creo que es la respuesta a todo esto de Atilio Borón, que él definía que el ascenso de los gobiernos neoliberales al poder político era un pestañeo de la historia. Y en algún momento ya los pueblos iban a seguir y retomar el curso que han decidido tomar al principio del siglo XXI. ¿Y qué te parece esta? Bueno, hay una situación bastante interesante. Si nosotros podemos revisar país por país, sobre todo las principales noticias, ahí nosotros vemos, por ejemplo, si revisamos América Latina, vamos del norte al sur, México está en pleno proceso de la cuarta transformación de la vida pública de México. Un López Obrador que tiene una aceptación popular por encima del 70%, exacto, que ha declarado que el neoliberalismo debe ser superado y debemos buscar las formas alternativas para nosotros poder instalar en América Latina un modelo parecido a sus pueblos y que los pueblos decidan y quieran. Y es un movimiento que ha cautivado y sigue cautivando a mexicanos y a mexicanas, que es el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública de México. Pero si seguimos al sur, también vemos el desmantelamiento de presidentes que en pleno ejercicio se han visto expuestos en situaciones realmente penosas, como por ejemplo el tema de Honduras. Ahí está Juan Orlando Hernández. Bueno, Juan Orlando tiene 17 hermanos, pero uno de ellos, Tony Hernández, fue acusado por recibir dinero del narcotráfico, específicamente del Chapo Guzmán, y este dinero fue vinculado a las elecciones tanto de Juan Orlando Hernández en el 2009, para la presidencia en el 2013, como para el Congreso del hermano Tony Hernández en el 2014. Y lo curioso de este asunto, Oscar y pueblo venezolano, para que nosotros veamos también hasta dónde puede llegar el nivel del caradurismo de la derecha latinoamericana, el abogado defensor de Tony Hernández dijo que el único error de su cliente fue haberse metido a política. No fue haber recibido dinero en el narcotráfico, eso no fue un error, fue haberse metido a política. Esos fueron parte de los argumentos que utilizó el abogado defensor. Pero Honduras no es precisamente calificado como un narcoestado, pero sí de manera inescrupulosa, incluso sin ningún tipo de tapujos y sin ningún tipo de argumento ni sustento, sí hablan de Venezuela como un narcoestado, para tratar de indicar a Venezuela un estado fallido, un estado forajido, que alimente la narrativa de agresión contra el Estado y el gobierno bolivariano. Pero si seguimos, vemos también un Guatemala, un presidente electo por los guatemaltecos, pero que al momento de poder viajar al resto de los países se presenta otro pasaporte, que es en el caso de Alejandro Yamatei, que, bueno, viaja libremente, pero con pasaporte no guatemalteco, sino pasaporte italiano, parecido a su canciller que viaja con pasaporte español. El Salvador, penosa situación de su presidente, que por cierto, nuestro pueblo debe saber que Nayib Bukele fue alcalde de El Salvador, llegó a la alcaldía de El Salvador con el Frente Farabundo para la Liberación Nacional, luego se separa porque el Frente entra a Comité Disciplinario del Frente y se separa del Frente, pero dejó un expediente abierto en la Fiscalía General de la República. Nayib Bukele en este momento tiene un expediente abierto en la Fiscalía General de la República por hechos de corrupción, pero esto no lo dice, porque, bueno, evidentemente no le interesa decirlo, y es una persona que al momento de nosotros verlo, yo tuve la oportunidad de escuchar algunas de sus declaraciones a lo largo del último mes y medio, y lo que hace es solo narrar las experiencias que tiene en Twitter, en Facebook, en Instagram. Es un presidente que ha decidido entender la política y la realidad política desde la red social que tiene en su teléfono, y eso es algo muy peligroso, porque no entiende al país y cree que de 9 de 10 salvadoreños lo aprueban porque son los tweets que puede leer. De 10 comentarios, 9 son positivos, y él cree que ese es el país y ese es El Salvador. Ese, por cierto, fue el presidente que recientemente ha roto relaciones, curiosamente, y lo digo desde la ironía, ha roto relaciones con Venezuela luego, pero luego de que Estados Unidos le aprobara
lo que es el TPS, que es exceptuar la estadía provisional de los salvadoreños en los Estados Unidos, y esto le genera el 16% de la economía, le genera del PIB, el 16% del PIB a la economía salvadoreña. Lo que hizo fue un canje, y los Estados Unidos le dijeron, mira, yo te voy a aprobar el TPS a cambio de que tú rompas relaciones con Venezuela. Como es un presidente sin ningún tipo de que pueda tomar algún tipo de toma de decisiones en la política exterior, sino la mayor definición que tiene la política exterior de manera pública, lo ha dicho, es decir, que se debe estar bien con el más poderoso de los países, que es Estados Unidos, y además Estados Unidos soporta la economía salvadoreña, ya tú puedes definir cuáles son las decisiones que va a tomar. Parte de la estrategia de los Estados Unidos definitivamente, para recomponer la correlación de fuerzas sí, definitivamente es así. Y hacia el sur, que estamos observando. Bueno, Chile, sobre todo, que es un caso emblemático. Yo quiero retomar lo que decía Tilio Borón, que es un pestañeo de la historia, el ascenso de los gobiernos neoliberales al poder político. Y nosotros lo hemos visto cómo ha habido manifestaciones populares en contra de medidas que son totalmente antipopulares. Y que la reacción tanto del gobierno de Ecuador como del gobierno de Chile ha sido culpar al presidente Nicolás Maduro. Y la gran pregunta que nosotros hacemos, entonces el presidente Nicolás Maduro tiene la culpa de las medidas que toma su presidente, la toma de decisiones que toma, que da tanto Sebastián Piñera como el presidente Lenín. Yo creo que es una posición bastante irresponsable. Debemos recordar, porque además es historia reciente, como con el paquetazo de Ecuador, y quiero comenzar quizás por allí, de Ecuador, de Lenín Moreno, hacia su pueblo hubo un levantamiento ahora popular. Ahora, lo grave de este asunto, y la gran pregunta que nosotros nos hacemos es, si eso que pasó en Ecuador hubiese pasado en Venezuela, ¿qué hubiesen dicho los medios de comunicación y los organismos internacionales? Porque a las 2:45 de la tarde, Oscar, pueblo venezolano, salió Lenín Moreno a decir que iba a haber un toque de queda, y el toque de queda lo anunció para las 3 de la tarde, es decir, 15 minutos después de la locución. Pero lo preocupante no es esto, sino que había miles de personas en las calles de Quito a las 3 de la tarde. Y la orden fue reprimir a las miles de personas en Quito. Y dentro del estado de excepción que estableció Lenín Moreno fue poder censurar todo tipo de información que fuera o que declarara culpable al gobierno ecuatoriano en el caso de algún tipo de represión hacia su pueblo. Pero, por supuesto, que los medios de comunicación no dicen nada, al contrario, complacen lo que es el silencio que ha decidido tener el gobierno ecuatoriano y lo que ha sido la represión. Y en Chile está pasando algo parecido. Nosotros hemos visto cómo se dio la marcha más grande de la historia. Más de 1 millón de personas. Más de 1 millón de personas. Las grandes alamedas empiezan a abrirse, como lo diría Salvador Allende. Más de 1.050 personas detenidas, más de 42 asesinatos, más de 19 violaciones sexuales en medio de las manifestaciones, más de 150 personas que perdieron la vista en medio de las manifestaciones. Y alguien dice algo, o qué ha dicho la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sobre la flagrante violación de los derechos humanos que está sucediendo en Chile. Probablemente los medios de comunicación, al igual que en Ecuador, van a ser bastante complacientes con lo que está pasando en Chile. ¿Cómo observas la correlación de fuerzas? Pues si bien hay avances de las fuerzas progresistas, como el caso de Argentina, y de las fuerzas izquierdas, también las fuerzas progresistas y las fuerzas izquierdas han perdido convocatoria. La votación de Evo Morales ha sido mucho menor que la que obtuvo en jornadas electorales anteriores, a pesar del permanente crecimiento económico de la población, de la economía, del crecimiento económico de Bolivia, que le ha permitido a la población mejorar su nivel de vida. ¿Qué está pasando en América Latina? No parece claro que se imponga una u otra fuerzas. Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba
¿Cómo observas la correlación de fuerzas en América Latina? ¿Hay avances? ¿Hay retrocesos en las fuerzas progresistas de izquierda? Se gana o se recupera Argentina, pero probablemente se pierda Uruguay para las fuerzas progresistas. Emergen los movimientos sociales sin dirección partidista, en apariencia espontáneos, pero ya se plantean objetivos estratégicos, en el caso de Chile, una constituyente. Hay un proceso de maduración social y política, y pareciera que los actuales liderazgos no lo están leyendo, no están conectados, no convocan a las mayorías. Caso de Bolivia, el presidente gana, el presidente Evo Morales gana para una nueva jornada presidencial, pero pierde porcentualmente votos importantes a pesar del extraordinario crecimiento económico que ha tenido Bolivia. ¿Cómo observas? ¿Está surgiendo un polo progresista en América Latina, diferente al de la izquierda tradicional o radical? Correcto. ¿Están los movimientos sociales también surgiendo, emergiendo con mucha fuerza? Mira, Oscar, yo creo que el presidente Nicolás Maduro lo está leyendo muy bien. De hecho, algo que seguramente vamos a hablar más adelante, que fue el encuentro antiimperialista por la democracia y contra el neoliberalismo que se realizó días atrás en La Habana, Cuba. El presidente, en medio de su intervención para el análisis de los que estábamos allí y de América Latina, establecía 3 grandes frentes. El Frente ALBA, que son países que tienen posturas, proyectos de unión nuestroamericana y de unión incluso entre los distintos países. De integración. De integración, lo definía como un frente. Y otros 2 frentes que tú correctamente defines, que es el Frente Progresista. El Grupo de Puebla. Un conjunto de países, sí, podemos leer entre líneas. Países y liderazgos. Si bien es cierto, el presidente no lo mencionó explícitamente, el Grupo de Puebla, sí podemos nosotros concluir de inmediato que esta asociación que están teniendo algunos países, liderazgos como puede ser Alberto Fernández, López Obrador, Rafael Correa, Álvaro García Linera, el presidente Rodríguez Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, sí, que se han reunido en Grupo de Puebla, que ellos se han definido como una alternativa al modelo neoliberal de la región. Y esto es importante nosotros leerlo, porque el Frente ALBA es un frente sin duda alguna contra el neoliberalismo. Este Grupo de Puebla también ha manifestado sus posiciones en contra del neoliberalismo. Y el tercer frente, que es el Frente de los Pueblos, como lo define el presidente Nicolás Maduro, que es todo lo que ha venido pasando, las movilizaciones, espontáneas movilizaciones que nosotros hemos visto, distintos movimientos, organizaciones, partidos que maduran políticos, rápidamente, que van madurando al calor de la misma lucha, también son movimientos que se han posicionado enfrente del neoliberalismo. Así que si tú me preguntas, ¿cómo entiendo yo la correlación? Es una correlación de fuerzas que sin duda alguna está enfrentando el neoliberalismo en América Latina para hacer de América Latina una zona de paz, entendiendo el neoliberalismo como una postura que encuentra posiciones muy disonantes en cuanto a lo que realmente los pueblos Estamos queremos. ante el fin del ciclo neoliberal, realmente. Mira, yo creo que hay un empuje por parte de los gobiernos, de los líderes y de los pueblos de darle una estocada final al neoliberalismo. Porque son políticas que no se parecen a nosotros. Sea quien sea que intente implantar un ajuste estructural neoliberal, va a encontrar el rechazo. Sí, bueno, le está de la yendo gente, bastante mal. El ejemplo más sea reciente, de izquierda, de derecha o de centro. el ejemplo más reciente que nosotros hemos visto, difícilmente alguien de izquierda puede aplicar una política neoliberal, pero recientemente nosotros hemos visto lo que pasó con Macri. Macri, el pueblo argentino le dijo no al neoliberalismo, le dijo no a Macri, le dijo no al neoliberalismo. Eso fue una lectura que entendió el liderazgo de Argentina, su pueblo, de no volver más a estas políticas neoliberales que lo que hace es enriquecer a las corporaciones, pero empobrecer al pueblo argentino. Más de 10.000 pequeñas y medianas empresas fueron cerradas con Macri, y esto es producto del paquete neoliberal que termina afectando al pequeño y mediano empresario en Argentina. Él se deterioró de manera creciente el poder adquisitivo del argentino y terminó reconsiderando lo que en algún momento
Macri vendió como una gran esperanza para el argentino y dijo, no, 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 lo que me vendiste no es. Ahí es cuando tú te das cuenta que la derecha hace un muy buen marketing y tiene una buena campaña de publicidad sobre sus distintos temas, pero cuando le toca gobernar... Se aprovecha de los errores de las fuerzas progresistas. Se aprovecha porque nosotros debemos reconocer que sí tenemos errores, que tenemos errores. Pero fíjate, los errores de la izquierda y del progresismo tienen que ver con la gestión económica, con fallas en la gestión económica. Caso Venezuela. Pero el caso de Bolivia es el contrario. Hay un éxito económico evidente, reconocido internacionalmente, pero el presidente Evo pierde respaldo electoral. Correcto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Bueno, ¿será que están fallando los mecanismos simbólicos culturales que te conectan con la gente y generan expectativas positivas? Nosotros también ahí debemos ver lo que pasa a lo interno de Bolivia. Quizás nosotros, porque estamos acá, nos hemos inmerso tanto en los ataques que permanentemente vienen de afuera, de adentro, vienen de todos lados, que analizamos nuestro entorno, pero Bolivia no está en un entorno distinto. Las fuerzas de oposición a lo interno de Bolivia son bastante hostiles y se han visto manifestado de manera tajante, expresa, violenta, criminal, además, recientemente luego la victoria que tuvo Evo Morales, porque nosotros debemos recordar que de acuerdo a la ley electoral en Bolivia, puedes ir a 2 vueltas, pero tú ganas en primera vuelta si superas el 50% o si superas el 40% y le sacas diferencia del 10% al segundo. Esto fue lo que pasó en Bolivia. Bolivia, el presidente Evo Morales gana con el 47.05% y Massa queda de segundo con el 36%, le saca 10 puntos, más de 10 puntos al segundo y por tanto gana en primera vuelta. Sobre esto se desata un conjunto de cosas y debemos destacar que la oposición en este momento en Bolivia está dividida entre los más radicales, como es Fernando Camacho, que al peor estilo de Pablo Escobar anota en su lista, anota en su lista los enemigos que tiene para luego ir por ellos, y ha tenido un muy mal tono que en nada se parece, estoy seguro, a lo que quiere la mayoría del pueblo boliviano, que es respeto a la ley, que es la paz en su país. Pero Fernando Camacho, como el muchacho guapo y apoyado del sector, ha decidido tener un discurso y una postura realmente extremista que en nada ayuda al pueblo boliviano. Tanto es así que Massa se ha distanciado de esa postura. Si bien es cierto, no ha tenido posturas de acuerdo con el presidente Evo Morales, porque evidentemente no las tendrá, sí se ha separado de los denominados cívicos, que es el grupo que lidera este radical Fernando Camacho, que ha dicho, vas a renunciar hoy sí porque sí, y tienes que, te voy a llevar la carta y tienes que tú firmar la renuncia, ¿no, señor? En todo caso genera inestabilidad, confusión, tremenda inestabilidad, incertidumbre. Pero lo que quiero referirte es que Fernando Camacho no surge de la nada. Ha habido grabaciones a principios de años de los cívicos, entre ellos Fernando Camacho, que dijo que inmediatamente se dieran las elecciones, pasara lo que pasara, él iba a desconocerlo. Es decir, es un plan orquestado, no es algo espontáneo. Para desestabilizar. Para desestabilizar. Y esa situación, por supuesto, que ha permeado en Bolivia y ha generado un grado de inestabilidad también a lo interno de las fuerzas de oposición, que termina incidiendo e impactando en los resultados. Nosotros no debemos desconocer. Massa fue el vicepresidente, fue vicepresidente de Bolivia, pero sin ningún tipo de gloria pasó Massa, sin ningún tipo de gloria. Pero bueno, ha venido capitalizando alguna fuerza que producto de la misma mediática a lo interno de Bolivia, que como todo lo que ha pasado, nosotros somos testigos de cómo la mediática internacional y nacional puede realmente satanizar a un presidente que decida tener medidas y políticas populares. Pero fíjate que absolutamente nadie habla, por ejemplo, del desgaste y la descomposición política del Perú. Colombia que tiene más de 8 millones de desplazados en Colombia, pero nadie dice nada. Más de 160 asesinatos de líderes sociales se han dado en Colombia, pero nadie dice nada. Ahora Perú, en medio de esa descomposición, Martín Vizcarra disuelve el Congreso, un Congreso altamente desprestigiado, con más del 80% de desaprobación también popular, asociado
a lo que ha sido la corrupción asociada a Odebrecht, la corrupción de Odebrecht. Pero bueno, hay una pugna política allí de poderes, pero absolutamente nadie dice, eso sí está altamente desprestigiado. Evo Morales tiene más del 47% del apoyo popular que se vieron expresados en urnas. Ya sería su tercer mandato. Es un presidente fuerte, en pleno ejercicio, ejercicio del poder político. No así sucede ni con Piñera, ni con Moreno, ni con Vizcarra, y con Iván Duque, que en las regionales el gran perdedor fue el uribismo. Mira, los retos de la izquierda, los retos del progresismo, tomando como base el diseño que hace el presidente Maduro sobre las nuevas realidades políticas y sociales en América Latina, donde identifica 3 sectores: los movimientos sociales emergentes, las fuerzas progresistas que se colocan en el centro, digamos, y se plantean el debate acerca del nuevo modelo económico. Correcto. Las fuerzas de izquierda radicales, que en algunos casos pierden respaldo porque no sintonizan con las nuevas expectativas. En este escenario, ¿cuáles son los retos para las fuerzas progresistas y particularmente para la revolución bolivariana? Me respondes cuando regresemos a los comerciales. Muy bien. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba acerca de los retos de la izquierda y de las fuerzas progresistas, particularmente también de los retos de la revolución bolivariana. ¿Qué me puedes decir? En el contexto que señalamos, ¿no? En el diseño sobre las nuevas realidades que elabora el presidente Maduro. Mira, entendiendo los retos también como objetivos históricos, como los sueños por cumplir que tenemos la izquierda en América Latina, te lo pudiera definir desde el proyecto bolivariano, que es garantizar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Nuestro reto es darle vida a nuestra gente, a nuestros niños, niñas, que tengan motivos para sonreír, que tengan sueños que cumplir. Esos son los objetivos que nosotros tenemos. Ahora, fíjate que lo conversábamos incluso en la pausa. El gran reto que tiene la izquierda, que tienen los pueblos en América Latina, es buscar nuestros propios métodos para pensar desde América Latina nuestras soluciones. Han sido retos que nosotros hemos tenido desde siglos atrás, incluso con Simón Rodríguez, que nos decía, no tenemos que buscar afuera las soluciones que debemos ver desde acá, buscando dentro de nuestras propias realidades cuáles deben ser las políticas asertivas que nosotros tenemos que aplicar a nuestro pueblo. Y si yo quiero hilar una cosa con la otra, ahí te pudiera hablar de lo que se discutió también en La Habana. Dentro de La Habana se llegaron a grandes conclusiones, entre esas una hoja de ruta necesaria. Una hoja de ruta política, una hoja de ruta política. ¿La economía fue el tema ausente una vez más? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Allí nosotros hicimos una declaración en contra de las políticas neoliberales como forma que han tenido estos gobiernos para aplicar políticas económicas eso fracasó, totalmente desaparecidas. Pero también ha fracasado el estatismo en exceso, los controles ilimitados, la falta de relaciones o de una política, de una estrategia para incorporar al sector privado a las tareas del desarrollo en un proyecto de justicia e igualdad social. Mira, es un debate muy pendiente todavía. Nosotros no somos lo que tenemos posturas ortodoxas y que defendemos los paquetes y las posiciones económicas lineales como si lo hacen los gobiernos neoliberales. Nosotros estamos en Venezuela. Nosotros estamos con el presidente Maduro. Correcto. Nosotros estamos primero abiertos al debate sincero, honesto sobre las políticas económicas, sociales que nosotros debemos transitar. El presidente Nicolás Maduro ha sido un presidente convocante a todos los sectores productivos del país para que nosotros podamos superar juntos el rentismo petrolero que tanto nos ha sumido a un nivel de desconocimiento de cómo nosotros poder crecer productivamente, cómo poder generar riquezas en nuestro suelo, en nuestro país, y el presidente Nicolás Maduro es convocante de eso. Y como juventud yo me siento convocado a permanentemente revisar, ver, renovarme en cómo entender yo la realidad política concreta para poder hacer crecer
a nuestro país. Y este debate que se genera en el país no es un debate ajeno afuera. Debate global. Es un debate global. Nosotros tenemos que permanentemente revisar y renovar las políticas que tenemos de todo tipo. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos hacer? Y es un punto de encuentro dentro de la izquierda en América Latina que tenemos que pensar desde la izquierda. Que entendemos la Unión Nuestroamericana como principio sine qua non e imprescindible para nosotros poder tener un diálogo sincero sur-sur, para luego tener un diálogo bloque sur, norte-sur. La integración, ¿no? Es clave, la integración para la izquierda de América Latina es clave, porque además recobra sentido y vigencia la pugna histórica de la doctrina monroísta y la doctrina bolivariana. El monroísmo permanentemente intenta dividir y segmentar el territorio de América Latina para poder pensar desde nuestra trinchera, desde nuestro espacio. En cambio, el proyecto bolivariano entiende la Unión Nuestroamericana como el principio que tenemos que desde nuestra diferencia, sí poder priorizar los puntos de encuentro que tenemos para ese diálogo fuerte que necesariamente debemos tener con el norte, pero ya acordado, ya fortalecido en un diálogo y una posición monolítica en el sur. ¿Qué es lo que está en este momento priorizando la política exterior de la mayoría de los países en América Latina que han decidido mirar al sur? Ahí nosotros lo vemos con México, lo vemos con Venezuela, lo vemos con Argentina, Uruguay, Bolivia. Han decidido mirar al sur. Y desde esa óptica es que nosotros estamos con nuestras diferencias yendo al debate, al frente del ALBA, un frente fuerte, histórico, al frente progresista que está instalándose en este momento y la mayor expresión es el Grupo de Puebla, al frente de los pueblos que ha tenido expresiones populares en Chile, en Ecuador, digamos que son el epicentro de cómo los pueblos pueden realmente tener una voz fuerte ante las posiciones. Pensando en la integración, el Grupo de Puebla, el Grupo del ALBA, no son excluyentes. No. Hay un gran frente en contra del neoliberalismo. No. Ese es un punto de encuentro que nos une. Y a favor de la integración. Y a favor de la integración y la Unión Nuestroamericana. Además que hay un debate que la derecha latinoamericana ha instalado y que nosotros, por supuesto, ahí generamos las debidas alertas, que es R2P, que es responsabilidad para proteger. Responsabilidad para proteger es una doctrina que uno de sus principales exponentes, Eduardo Einstein, por cierto, vicepresidente guatemalteco y candidato fallido a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, pero de manera resumida, ¿qué te indica a ti responsabilidad para proteger? Que la soberanía es un privilegio y no es un derecho. Sí. Y es un privilegio que tú puedes acceder en la medida de que tú te ajustas a los estándares de la democracia según Occidente. Si no, la comunidad internacional tiene el deber ético de intervenir en esa democracia para su restablecimiento. Para la izquierda, nosotros entendemos la soberanía como un derecho fundamental de nuestros pueblos y que no la discutimos. Para la izquierda. Para la derecha, la someten a duda y es un privilegio de la que algunos pueden gozar si se ajusta a los estándares de la democracia según los Estados Unidos. El nuevo nombre de la dependencia y del intervencionismo. ¿Cómo? Es el nuevo nombre de la dependencia. Claro, totalmente. Intentan generar algún tipo de artimaña legal para tratar de intervenir los procesos que libremente los pueblos quieren y han decidido transitar en cada uno de sus países. ¿A qué conclusiones se llegó en este encuentro internacional antiimperialista por la democracia y contra el neoliberalismo que se celebró hace apenas unos días? Mira, se instalaron 6 mesas de trabajo y sobre eso se generó un conjunto de conclusiones. La solidaridad con Cuba y con todas las causas justas de la humanidad. Es importante nosotros decir en esta tribuna, Oscar, que la revolución bolivariana en este momento es considerada como una causa justa de la humanidad y tiene el concierto de los distintos movimientos sociales y los gobiernos que defienden el derecho internacional público y el multilateralismo. Participaron países de todo el mundo, ¿no? 89 países visitaron Cuba durante la jornada. Más de 1.800 delegados se hicieron presentes y de manera unísona la revolución bolivariana es entendida como una causa justa de la humanidad. Y de manera unísona decían, ya basta del bloqueo contra Venezuela, levanten de manera inmediata las medidas coercitivas unilaterales. Manos fuera de Cuba, manos fuera de Venezuela, manos fuera de Latinoamérica. Pero también se tocaron los temas como la posición que tienen los pueblos ante las medidas neoliberales, la guerra cultural. Cuando hablábamos nosotros de pensar desde América Latina, hablamos de nosotros poder superar de manera definitiva y para siempre lo que ha sido esa política de transculturización, de que todo lo que viene del norte es lo positivo y quizás nosotros no tenemos en el sur las opciones de pensar nuestro sur
y lo que nosotros realmente somos. Y ese debate lo hemos dado dentro de la juventud, la necesidad de nosotros de plantear una red de acción y articulación sociopolítica en lo internacional, porque la solidaridad también debe tener una expresión orgánica y de defensa, por supuesto, de las causas justas de la humanidad. Entendemos, Oscar, en este momento que tenemos grandes retos, grandes acciones que emprender en este justo momento, pero entendemos que mañana, entendemos que en las generaciones que de nosotros depende, que las generaciones futuras puedan tener una patria digna en la cual ellos puedan vivir. Entendemos perfectamente el rol histórico que tenemos ahora, pero también el que entendemos el día de mañana. El Estado, el mercado, el capital, la producción, sí, el sector privado, se comentó. Sí, es que nosotros no estamos en contra del sector privado, siempre que sea honesto. ¿Y el mercado? Nosotros no estamos en contra del sector privado, siempre que sea honesto. Y el Estado tiene toda la intención y todo el deseo y voluntad de nosotros poder generar las condiciones que sean necesarias para poder promover las distintas iniciativas que puedan tener los empresarios de los distintos sectores. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que necesita el país, eso es lo que necesita América Latina. Personas que queramos, desde nuestras distintas responsabilidades, políticos, empresarios, amas de casa, pero que amemos al país, que amemos a América Latina. Excelente, Rander. Bueno, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti, Oscar. Está planteado un debate, sobre todo acerca del modelo económico. No es suficiente estar en contra del neoliberalismo, hay que los pueblos están pidiendo también modelos alternativos. Bueno, Rander, muchísimas gracias. Gracias a ti, Oscar, y gracias al pueblo venezolano. Ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según el más reciente estudio de opinión pública sobre medios de comunicación realizado por Interlaces, concluye que 49% de los venezolanos tiene una opinión favorable de Globovisión, mientras que 24% tiene una opinión desfavorable, 10% ni favorable ni desfavorable y 17% no ve Globovisión o no responde. Con relación a la forma de informar de Globovisión, 39% opina que informa de manera objetiva y equilibrada, 24% considera que informa a favor del gobierno y 18% que informa a favor de la oposición. Otro Monitor País Interlaces concluye que 62% de los venezolanos está de acuerdo con el nuevo diálogo entre la oposición moderada y el gobierno bolivariano. 55% califica como muy importante el diálogo entre el gobierno y la oposición para resolver los problemas económicos del país, mientras que 84% de los venezolanos está de acuerdo con que otros sectores, como los independientes y los empresarios, participen también en la nueva mesa de diálogo. Sumadas las simpatías que reciben todos los partidos de oposición que integran el llamado Grupo de los Cuatro, apenas logran entre todos obtener el 9% de respaldo. AD 4%, Voluntad Popular 2%, Primero Justicia 2% y Un Nuevo Tiempo menos de 1%. 82% de los venezolanos opina que las sanciones económicas y financieras afectan más a todos los venezolanos, mientras que apenas 17% considera que afecta más a los funcionarios del gobierno. 81% está de acuerdo con que se produzca un diálogo entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, con el fin de mejorar las relaciones entre ambos países. 53% de los estadounidenses está de acuerdo con llevar adelante el proceso de destitución del presidente Donald Trump, arroja la última encuesta nacional realizada por el Wall Street Journal. En otros datos, el estudio
calculadora de la desigualdad, determinó que en América Latina y el Caribe, el 10% de la población más rica concentra el 71% de la riqueza de la región. Según esa misma investigación, Chile se considera como el país con mayor PIB per cápita en la región. Sin embargo, también está ubicado como uno de los países más desiguales por la injusta distribución de la riqueza. Ningún país se ha industrializado sin la participación activa del Estado. Es falsa la afirmación de que un repliegue de la política económica sea la vía para alcanzar el desarrollo industrial. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.